esta semana escuchando su palabra para empezar agarrados de su mano. Le pido que en toda palabra que salga de mi boca sea Cristo glorificado, Señor. Toda palabra que sea salida de mi boca, Señor, que glorifique a Cristo, bendito Padre, y no palabra de hombre, sino palabra de Dios, Padre Santo. Le pido que nos ayude a entender cada mensaje que tiene para nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, y que quite toda interrupción, Señor, todo espíritu que no provenga de usted en este momento. Amén. Amén. Vamos al versículo clave, Juan 10, 25-26. No, Juan 11, perdón. Juan 11, 25, 26. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Como acabamos de leer, Cristo Jesús es la resurrección. Él es la vida. Cristo es la promesa que hizo Dios de un Salvador desde el huerto del Edén. ¿Recuerdan cómo miramos ya que Dios cumplió su promesa, esa promesa que hizo de un Salvador cuando envía a su Hijo para morir por nosotros? Hemos mirado cómo Jesús fue maltratado, cómo Jesús fue rechazado, cómo Jesús sufrió hasta la muerte, y todo por nosotros, para dar salvación a ustedes, a mí y a todo aquel que venga a Él. Pues hoy veremos algunas cosas que todavía pasaron en la cruz, porque aunque Jesús cumplió todo en la cruz, toda la obra redentora, faltaba algo. Pero vemos que aunque el Señor Jesús dijo: consumado es, vemos en Juan 19:30, sí. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Cuando Jesús dijo consumado es, o tetelestai en griego, estaba declarando que su misión redentora había sido completada. Esto no significa que su vida terrenal había terminado, sino que el trabajo que Dios le había encomendado, esa obra expiatoria para la salvación de la humanidad, había sido realizada. En otras palabras, Jesús estaba proclamando que la justicia de Dios había sido satisfecha. La redención de los pecados estaba completa y el pago por el pecado se había hecho de una vez por todas. Esa palabra tetelestai era un grito triunfante que indicaba que el nuevo pacto había comenzado y que la redención era una realidad, que ya no había más que agregarle. Porque todos conocemos la palabra que dijo consumado es, pero la palabra que utilizó, si recuerdan, el Nuevo Testamento está escrito en griego. La palabra que utilizó Jesús en la cruz es tetelestai, y no solamente significa consumado es, sino que tiene mucho más significado que solamente consumado es. En la antigüedad, la palabra griega tetelestai se utilizaba en contextos comerciales para indicar que una deuda había sido completamente pagada. Se escribía en recibos y documentos financieros como certificación de que todas las obligaciones habían sido satisfechas. De igual manera, en las antiguas cortes griegas, la palabra tetelestai
se usaba para indicar que una sentencia había sido cumplida en su totalidad. En el contexto legal se utilizaba para indicar que todas las obligaciones y penalidades derivadas de un juicio o una falla judicial habían sido completamente cumplidas. Vemos que no solamente significaba consumado es, también se utilizaba para indicar que una misión militar se había completado con éxito. Por ejemplo, cuando un ejército griego enviaba a conquistar una ciudad, una vez que la ciudad había sido conquistada, los soldados podían escribir la palabra tetelestai en sus escudos o en su armadura, significando que habían logrado la misión, que fue la palabra que Cristo gritó: consumado es, porque Él cumplió completamente todo, como dice Deuteronomio 7, y no fue por algo que nosotros hiciéramos o algo que nosotros mereciéramos. Deuteronomio 7, y 9. Y no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó, quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios cumple todo pacto que hizo. La palabra, si no sabían, la palabra Egipto en estos tiempos se refiere a esclavitud, a servidumbre, en la que vivíamos antes de nosotros llegar a Cristo. Todos en este momento, mucha gente está viviendo en esclavitud. ¿Esclavitud de qué? Esclavitud del pecado. Pero toda aquella persona que voltea y acepta el sacrificio de Cristo, esa persona Dios la lleva de una forma al pasado, pone sus pecados en la cruz y le son perdonados juntamente con Cristo, cuando Cristo dijo: consumado es. Si vemos, hermanos, Dios hace todo perfecto. Cuando Dios promete algo, Él lo cumple con excelencia. Las personas guiadas por Satanás habían creído que habían terminado con Él. Ellos ni siquiera sabían todas las palabras que estaba mencionando Cristo en la cruz. No sabían ni lo que estaba pasando, sino que simplemente ellos pensaban que todo había terminado. Matamos a este charlatán, matamos a este blasfemio, todo terminó. Hasta Satanás creía que había matado al Hijo de Dios, que había matado a un corderito sin darse cuenta que le llegó un león de la tribu de Judá. Como lo dice en Génesis 50, vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Lo que la gente en esos tiempos creía que estaban haciendo el mal hacia Él, creían que lo estaban eliminando, ni siquiera tenían idea de lo que estaba a punto de pasar. Ni siquiera sabían que eso era un plan que estaba. Y aunque Cristo cumplió en la cruz todo lo que estaba escrito de Él a pie de la letra, faltaba algo más que estaba escrito sobre Él. Vemos, ya lo miramos el otro día, Oseas
Oseas 13, 14. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Y Mateo 17, Mateo 17, 22 y 23. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Vemos que a Cristo le faltaba vencer la muerte, porque Él estaba muriendo ahí, Él estaba en ese momento entregando todo, cumpliendo todo, llevando el castigo de todos. Pero la gente no creía lo que Él haría. Él estuvo hablando, pero la gente no entendía. Vemos hasta la fecha muchas personas no entienden lo que pasó ese día. Muchas personas, la mayoría, viven sus vidas solamente recordando como algo histórico, un acto histórico. Si viene Semana Santa, no hay que comer carne, hay que hacer una cuaresma, de no comer ciertos alimentos, ciertas cosas, sin entender el significado de lo que es. Y a veces las personas celebran más el Día de los Huevos que la resurrección de Cristo, que es lo que más importa. La resurrección de Cristo es lo que siempre debemos de tener en nuestro corazón, ese acto que pasó en ese día. Vemos cómo personas solamente recuerdan como algo histórico. Tienen a Cristo, imágenes de Cristo en la cruz, esculturas, figuras de barro, de oro, de plata, de Cristo en la cruz, pero Él ya no está en la cruz. Él resucitó, Él bajó de esa cruz, ese mismo día lo bajaron. A mí cómo me molesta ver personas que tienen imágenes de Cristo todo ensangrentado. Según ellos, ay, pobrecito. Cristo, muchas personas tienen como que Cristo fue un mártir, pero Cristo no fue un mártir. Cristo, Él sabía lo que venía, Él sabía lo que hizo, y Él sabía que resucitaría. Vemos en Juan 20, del 1 al 10. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Vemos hasta aquí cuántas veces estuvo el Señor Jesús diciendo que Él resucitaría al tercer día. Y aquí ella se está imaginando y les está diciendo que se robaron el cuerpo, cuando Él ya había dicho que iba a resucitar. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrieron los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Eso tiene otro significado, pero ya a ver si lo vemos un día. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. ¿Qué creyó? ¿Que resucitó? No, creyó que se habían llevado el cuerpo. No creyó que había resucitado. Porque dice, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. ¿A qué volvieron? A lo suyo, a su vida. Dijeron, no, pues ya se robaron el cuerpo. Bueno,
Pero Cristo triunfó en esa cruz. El triunfo más grande que ha habido en la humanidad pasó en esa cruz, porque fue donde Cristo venció la muerte. Él mismo sabía lo que venía, él mismo sabía lo que iba a pasar, y él lo dijo. Si vemos en Juan 10, 18, desde el 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Yo he escuchado muchos sacerdotes de la iglesia tradicional que dicen que Cristo fue el primer mártir. Pero ¿cómo iba a ser Cristo el primer mártir? Porque dice que su espíritu estaba dispuesto para la carne, no. Pero Cristo lo que estaba pasando era el desapego que iba a tener de su Padre. Porque su Padre se separó de él en la cruz, no que él haya no querido sufrir en la cruz. Porque vemos que él derramó hasta la última gota de su sangre para el perdón de los pecados. Y luego vemos cómo los discípulos gozosos salían de las cortes cuando los azotaban por causa de Cristo. ¿Cómo iba a ser posible que los discípulos se gozaran el sufrir y iban gozosos como Pablo a que le mocharan la cabeza, como los otros apóstoles que los apedreaban y gozosos decían sufrir por Cristo? ¿Cómo es que ellos iban a estar contentos y Cristo no? Sino que pasaron muchas cosas en esa cruz que la gente no entiende, que debemos de ponernos a reflexionar, estudiar con lupa claramente qué es lo que estaba pasando. Pero hermanos, vemos que los discípulos estaban confundidos. Habían caminado con el Señor les había explicado, la Escritura decía que Él resucitaría y ellos no entendían. Ellos volvieron a sus vidas normales, a lo que tenían que hacer, a pescar tal vez, a cuidar de sus familias, pero era necesario que el Señor Jesús se les apareciera para que ellos pudieran creer que Él es el Hijo de Dios. Vemos en Juan, seguimos en Juan. Juan 20, del 11 al 18. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a los ángeles con vestiduras. Aquí vemos que los discípulos ya ven que el hombre es más la mujer es más almática. Ella se quedó llorando, ay el Señor, los discípulos dijeron yo me voy a lo mío, porque así somos los hombres. La mujer es más sentimental. Y dice, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados en la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era un hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que ella había visto a Jesús y que él había dicho estas cosas. Vemos cómo el Señor se le apareció a quien se quedó allí. Si los discípulos se quedan allí, ven al Señor. Vemos, como dijo un predicador, ¿sabe por qué se le apareció el Señor primero a una mujer?
porque quería que todo el mundo se enterara esa misma noche. Gracias. Es broma, hermano. No se van a enojar, es una broma para que no se duerman. Seguimos 20:19 al 23. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quien remitiere los pecados, le son remitidos, y a quienes se los retuviese, le son retenidos. El Señor tenía que resucitar para mostrarles que verdaderamente Él era el Hijo de Dios, porque con la resurrección de Él podía darnos resurrección a nosotros. Él tenía que vencer la muerte, Él tenía que vencer ese obstáculo o ese reinado que había desde el tiempo de Adán y Eva, porque sabemos desde el tiempo de Adán y Eva reinó la muerte. Desde que Caín mató a su hermano, la muerte reinó sobre la tierra. Entonces Cristo tenía que vencer la muerte. Él tenía que aparecérsele a sus discípulos, a los apóstoles, para quitarles la incredulidad y así pudieran creer que verdaderamente Él era el Hijo de Dios. Para que al creer que era el Hijo de Dios pudieran predicar su palabra. Y al tiempo de predicar su palabra, ustedes y yo pudiéramos creer en Jesús, pudiéramos tener la dicha de escuchar el Evangelio de Cristo. Porque si vemos, los apóstoles fueron los que expandieron la palabra de Dios por todo el mundo. Y gracias a eso nosotros podemos conocer de Jesús. Como dice 1 Corintios 15, porque el Señor Jesús no solamente se apareció a los 12, bueno, a los 11, sino que también se les apareció a más. Vemos en 1 Corintios 15, 18, no, del 1 al 8, perdón. Del 1 al 8. Sí. Además, os declaró, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis es en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si ven que cumpliendo todo lo que estaba en la Escritura, y que apareció a Cefas, él es Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Muchas personas creen que no resucitó, que solamente fue un profeta más o un gran revolucionario, pero Cristo resucitó. Me gusta una alabanza, una canción que dice: en la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma, en la tumba de Buda están los huesos de Buda. No hay ídolo que haya resucitado todavía, porque solo Cristo dejó la tumba vacía al tercer día. Es el único que partió la historia, porque si le pregunta a alguien que no cree en Cristo, me gusta preguntarle: ¿en qué año vives? No, pues estoy en el 2025. ¿2025 qué? No, pues después de Cristo. ¿Por qué después de Cristo? Si Él no existe. ¿Por qué después de Cristo si Él no resucitó? ¿Por qué después de Cristo si Él no
bajó a la tierra. ¿Por qué partió? Es el único hombre que ha partido la humanidad, el único hombre que ha puesto un sello de diferencia de antes y el después. Ni Buda, ni Mahoma, ni Bambi, nadie, ninguno de los que se ha levantado como ídolo ha partido la historia así como Cristo. Es el soporte de tiempo y calendario. Exactamente. Como los líderes, vemos que hasta los líderes de su tiempo maquillaron diciendo que habían robado el cuerpo para no aceptar que habían cometido el error de haber crucificado al Hijo de Dios. Porque a veces las personas, cuando cometemos un error, queremos esconderlo, creyendo que escondiéndolo no se va a notar. Pero era imposible que escondieran que el Hijo de Dios, Cristo mismo, Dios mismo, había resucitado en aquel día. ¿Por qué? Ya para ir cerrándose, ¿creen ustedes que si Cristo no hubiera resucitado, si fuera mentira que Cristo resucitó, que es nuestro Redentor, los apóstoles o los discípulos hubiesen dejado haber sido maltratados por algo que ellos claramente defendían que habían mirado? A ellos les decían, no prediques de Cristo. El pastor el otro día nos platicó de Policarpio, que ni siquiera él miró a Cristo, pero él creyó en Cristo, que había resucitado, y permitían que los azotaran, le decían, niega a Cristo, di que Cristo no resucitó, di que Él no es Dios. Y decían, ¿cómo voy a negar algo que yo miré? Como si fuera una mentira, podían ellos aguantar hasta la muerte. Sabemos que el ser humano tiene ese algo de que puedes guardar una mentira, pero ya cuando tu vida se encuentra en peligro, allí ya no, la sueltas, dices, total, es mentira. Pero ellos no, ellos aguantaron hasta la muerte afirmando lo que claramente ellos habían visto. Habían visto a Jesús, el Hijo de Dios, resucitado, con las marcas en las manos, con las marcas en los pies, venciendo a la muerte. Cristo resucitó al tercer día. Ellos entregaron sus vidas, predicando lo que ahora nosotros vamos a leer. Ellos entregaron sus vidas en la predicación de Cristo, predicando que nosotros, para que perdón nosotros pudiéramos creer en Él. Vemos en Romanos 10, del 9 al 11, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Todo aquel que en Cristo crea. Hermanos, Cristo murió por nosotros, murió por todos. Hay personas que nos miran a través de las redes sociales, hay personas que no entienden el sacrificio de Cristo. A mí me dijo una persona, poco así de fácil, simplemente te arrepientes y ya tienes vida eterna. Le digo, sí, porque se llama gracia. No es por obras para que no nos gloriemos, sino es por gracia, porque Cristo lo hizo. Cristo, ¿se imaginan todo lo que le estaba pasando por la mente a Cristo cuando estaba en la cruz? Él estaba simplemente enfocado en todas y cada una de las personas, porque Él, siendo Dios, con un simple pensamiento fuera de la orden que Dios le había dado, Él podía haber bajado de la cruz, porque le gritaban, resucitaste a Lázaro, pues no puedes resucitarte a ti mismo, a ver, bájate de esa cruz. Él podía bajarse de la cruz, quitarse todos los azotes que tenía y decir, no, pues ni modo, yo ya no aguanto. Pero no, Él simplemente aguantó para que todo aquel pecador, todos pecamos. A mí hay personas que me han dicho, yo no tengo pecados. Todos tenemos pecados, todos tenemos pecados. Y siempre vamos a tener pecado.
Siempre vamos a tener pecado. La cosa es siempre caer de rodillas a Dios. Lo bonito es cuando cometes algo, una falta, y luego sientes el redarguir y dices, sí, Dios, ¿por qué lo hice? Es cuando tienes al Espíritu Santo morando en ti. Amén. Porque dicen, ay, sí has de ser muy santo. A mí me han dicho, porque la gente me conoció. Les digo, ahí me decían Chucky, el muñeco diabólico. Por algo me decían, como yo era. Y la gente, ay, sí, que tú eras esto, que tú eras lo otro. Le digo, pero oye la palabra que tú mencionas. Yo era, mas no soy. Era, mas no lo soy. Ay, que muy santo, le digo, lucho por eso. Quisiera ser. Sí, pero la palabra de Dios dice que cuando yo llego a los pies de Cristo, Cristo perdona todo. Lo que yo hice para atrás, todo lo que yo hice antes de llegar a Cristo, todo lo que usted hizo antes de llegar a Cristo, Dios lo perdona. Todo. Como decimos en México, borrón y cuenta nueva. De Cristo para adelante, nueva vida. Cometeremos pecados, no los mismos, porque Cristo nos transformó, Cristo nos cambió. Y solamente está de venir a la cruz, caer de rodillas y confesar a Cristo. Oh, Padre Santo, gracias le damos por su palabra. Yo sé que hay personas, Señor, que nos ven tal vez a través de las redes sociales, o personas que estén aquí, Señor, que no han entregado su vida a Cristo. Padre Santo, ayúdenos a entender verdaderamente ese sacrificio, Señor, que pasó en la cruz. Ese